En el siguiente video vamos a dar respuesta al problema planteado como trabajo final del curso de análisis de circuitos. Entonces, en este problema tenemos el teléfono de tonos por teclas, el cual es una de las aplicaciones de los filtros pasivos. ¿Sí? Cuenta con 12 botones dispuestos en filas y columnas, lo cual nos proporciona 12 distintas señales y utiliza 7 tonos divididos en dos grupos. El grupo de baja frecuencia, ¿sí?, que está entre 697 a 941, y el de alta frecuencia, que está entre 1209 y 1477. Cuando oprimimos un botón se genera la suma de dos senoides correspondiente a un único par de frecuencias. Por ejemplo, al oprimir el botón número 6, ¿sí?, genera tonos de senoidales con frecuencias entre 770 y 1477. Si oprimimos el número 1, entonces tenemos que 697 y 1209 Hz. Entonces, pues básicamente lo que vamos a trabajar en este trabajo final es 7 filtros pasabanda, ¿sí?, como podemos observar acá en este diagrama de bloques, donde 4 filtros van a ser de pasabanda bajo y 3 filtros van a ser de pasabanda alta. Entonces, para el problema nos solicitan que utilicemos un resistor estándar de 600 ohmios que se emplea en los circuitos telefónicos y diseñemos un circuito serie RLC para cada uno de los filtros pasabanda necesarios para identificar los tonos individuales. Entonces acá tenemos la solución del ejercicio, ¿sí? Entonces tenemos el procedimiento. Entonces vamos a explicar el procedimiento para la frecuencia de corte de 697, ¿sí?, la que corresponde al primer tono. Entonces tenemos que esa sería la frecuencia central. Debemos hallar la frecuencia de corte inferior. Pero ¿cómo hallamos esa frecuencia? Utilizando la frecuencia siguiente, la cual es 770 Hz. Entonces, utilizando esta fórmula, calculamos que la frecuencia de corte inferior es igual a la frecuencia central sobre la frecuencia siguiente o frecuencia superior, y tenemos que la frecuencia de corte inferior es 631 Hz. Ahora determinamos el ancho de banda. Para eso utilizamos esta fórmula, ¿sí?, donde el ancho de banda es igual a la diferencia entre la frecuencia superior y la frecuencia de corte inferior, ¿sí? Y para obtener nuestro resultado en radianes sobre segundos multiplicamos por 2pi. Luego de realizar el cálculo tenemos que el ancho de banda equivale a 873.36 radianes sobre segundos en este filtro, ¿sí? Y con este valor hallamos la inductancia, donde tenemos una resistencia que se nos propone de 600 ohmios dividido sobre el ancho de banda, lo cual nos da 0,687 henrios, que equivalen a 687 milihenrios. Bueno, entonces con estos valores que se calcularon anteriormente, ¿sí?, hallamos el valor del condensador. Entonces, utilizando esta fórmula, el condensador es igual a 1 sobre 2pi elevado al cuadrado por la frecuencia central elevado al cuadrado por la inductancia, en este caso 0,687, lo cual nos da un condensador de 75,89 nanofaradios. Acá podemos observar el circuito como tal, el filtro. Entonces acá tenemos los valores hallados. Así se hace para las demás filtros pasabanda, ¿sí? Teniendo en cuenta que lo hacemos el procedimiento igual para los 4 primeros, ¿sí? Pero vamos a trabajar en cuanto a acá, para la frecuencia de 941 trabajamos con el anterior, ¿sí? No es con el superior, sino con el anterior, ¿sí?, ya que recordemos que tenemos una frecuencia de orden superior. Entonces acá pues el procedimiento es similar. Hallamos la frecuencia de corte superior, allá determinamos el ancho de banda con la misma fórmula, hallamos la inductancia y hallamos el condensador necesario y tenemos el resultado igual, ¿sí?, en nuestro procedimiento. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a mostrar la simulación de los 7 filtros pasabanda. Para esta simulación, ¿sí?, acá tenemos ya pues los circuitos serie
RSL, ¿sí? Donde se especifican los cálculos realizados. Tenemos el generador de señales, tenemos unos osciloscopios y tenemos para graficar los diagramas de Bode tenemos esta herramienta. Entonces acá pues tenemos conectado el generador de señales, tenemos el negativo al final del circuito, ¿sí? Y el positivo lo tenemos iniciando el circuito. Entonces pues acá podemos observar lo siguiente. Podemos verificar simulando lo que sucede en este caso podemos observar cómo dependiendo de la frecuencia hay desfase en la señal. Entonces vamos a comprobar, en este caso este es para la señal de corte inferior de 631, ¿sí? Y de corte superior de 770 con una frecuencia central de 697. Entonces vamos a mirar acá cómo podemos modificar esta frecuencia acá para mirar, ¿sí? Aquí el desfase es notable debido a que la frecuencia es muy elevada, pero la vamos a cambiar. Entonces vamos a utilizar la frecuencia central y vamos a mirar qué es lo que sucede. Detenemos la simulación y volvemos y la iniciamos. Entonces acá pues podemos observar cómo disminuyendo a la señal pues que teníamos inicialmente, vemos acá, podemos observar claramente cómo cuando la señal es la señal central, las frecuencias son similares, ¿sí? Y el ángulo de fase es el mismo. Pero si nosotros disminuimos a 631, vamos a observar qué sucede. Entonces miramos acá 631 y vamos a mirar qué es lo que sucede, ¿sí? Con el desfase en la señal. Entonces podemos observar acá cómo la señal se corre, ¿sí? Se corre un poco hacia la derecha, sin embargo la frecuencia aún es podida detectar por el filtro. Entonces pues observando nuestros cálculos vemos cómo el cálculo se encuentra bien realizado. Ahora vamos a mirar qué sucede con la frecuencia de corte. Ahora tenemos la frecuencia de corte superior. Entonces en esta frecuencia vamos a observar qué sucede con la señal. Entonces aunque la señal se corre un poco hacia la derecha, como podemos observar acá, ¿sí? Podemos ver cómo el filtro aún es capaz de captarla, ¿sí? Observamos cómo aún se mantiene en el 0.707, ¿sí? De diferencia, con el cual todavía el filtro la puede captar, ¿sí? Pero ¿qué sucedería si nosotros la disminuimos o la aumentamos? Pues vamos a observar qué pasa. Entonces vamos a modificar y vamos a ponerle, por ejemplo, 500, ¿sí? Para ver qué pasaría con esta frecuencia. Entonces 500 Hz y volvemos a simular. Entonces si observamos el ángulo de fase aumenta, ¿sí? Y pues la señal ya no va a poder ser captada por el filtro, ¿sí? Entonces aumenta superior a los 0.707, entonces el filtro no la va a poder detectar. Entonces vemos cómo el filtro pasabanda y sus cálculos fueron bien realizados. Ahora bien, esa misma cálculo o esa misma simulación se puede hacer para cada uno de los circuitos pasabanda que tenemos, tanto de orden inferior como de orden superior, ¿sí? Podemos observar, por ejemplo, en esta señal, ¿sí? Que corresponde a la de sería la cuarta, ¿sí? Entonces podemos observar cómo
en esta hay un desfase debido a que la frecuencia de este caso es un poquito demasiado baja, perdón, para el filtro. Entonces, si nosotros colocamos la frecuencia apropiada para este filtro, vamos a ver cómo la señal se es similar, ¿sí? No presenta tanto desfase y por lo tanto el filtro la va a poder captar, ¿sí? Entonces así se hizo con todos los filtros utilizando el circuito y los cálculos realizados. También podemos observar cómo utilizando el diagrama de Bott, ¿sí? Cómo calculamos acá el diagrama de Bott y la señal, ¿sí? En este caso el diagrama de Bott que podemos observar acá, tenemos la señal de entrada, ¿sí? Que es similar para todos, y tenemos la señal de salida. En este caso estamos calculando el del cuarto. Entonces acá pues la frecuencia de corte es un poquito más elevada. Si nosotros observamos, vamos a mirar que la frecuencia central es más o menos 900. En este caso pues vamos aquí a la parte inicial, tenemos que la frecuencia es 941, si nos acercamos un poco. Entonces acá podemos mirar que la frecuencia central es 941 y vemos cómo es la frecuencia central. Y el desfase, en el desfase tenemos el desfase que es entre 852 y 1039. Entonces si nosotros cambiamos ese valor aquí, 852, observamos que hay un desfase de menos 3 decibeles, ¿sí? Y si cambiamos para nuestra frecuencia de orden superior, que es 1039, vamos a observar cómo el desfase es casi similar, ¿sí? 1039, algo, entonces nos da casi menos 3 decibeles. Entonces ese va a ser el rango en el cual el filtro va a detectar la señal. Entonces así podemos demostrar cómo el circuito que se realizó y los cálculos realizados son los cálculos precisos para resolver el problema. Este trabajo fue realizado en conjunto con mis compañeros, ¿sí? Juan Pablo Pinilla, Andrés Flores y quienes habla Wilmer Arbey, para el grupo Análisis de Circuitos, grupo número 42. Entonces espero que por medio de esta explicación se haya podido demostrar la simulación y el correcto cálculo y resolución del problema.